Capítulo 12. Nuestro mediador. En el otoño de 1993 observé asombrado cómo el Estado de Israel y la Organización Pro Liberación de Palestina, OLP, firmaban un acuerdo que establecía el marco de referencia para la paz entre pueblos cuyas hostilidades han existido por décadas y siglos. Aquellos dos poderosos líderes se encontraron simplemente por casualidad un fin de semana. No. Ese momento histórico vino después de años de negociación a través de un tercero, un mediador. Debido a su sangre derramada, el Señor Jesús ha llegado a ser nuestro mediador con el Padre. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, versículo 15. La humanidad siempre ha necesitado un mediador. Job declaró: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Job 16, versículo 21. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote venía a ser el representante legal del pueblo respecto a los asuntos espirituales, pero había algunas cuestiones que no podía arbitrar. Elí, cuando era sumo sacerdote de Israel, dijo: si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Primera de Samuel 2, versículo 25. Hoy Cristo ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote mediante el derramamiento de su sangre. Eso es lo que le da autoridad para ser nuestro mediador legal en el cielo, representándonos ante el Padre. Debido a la cruz, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Hebreos 9, versículo 15. Como nuestro mediador, Cristo intercede a nuestro favor. El apóstol Pablo escribió: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, versículo 34. La palabra griega que se traduce intercesión es entrucano, lo que significa encontrarse con o hacer petición. Y debido a que Él es nuestro sumo sacerdote, el pecado no nos derrotará, ni siquiera una sola vez. Él es nuestro sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, versículo 25. Hay solamente una razón por la cual Cristo puede ser nuestro intermediario en el cielo, debido a que Él es a la vez Dios y hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos 2, versículo 14. Solamente Cristo puede decir: sé lo que es ser hombre, y puedo decirles lo que es ser Dios. Comprendo a ambos desde adentro.
Cuando somos tentados, Jesús puede hablar al Padre y decirle: yo atravesé lo mismo. Él fue sin pecado y sin embargo se convirtió en el que llevó nuestros pecados. En lugar de limpiarnos simbólicamente de nuestra suciedad, el Señor nos limpió del pecado real. Fue mediante la sangre de la cruz que el Señor Jesús quitó el obstáculo que había producido la alienación entre Dios y el hombre y restauró nuestra comunión con el Padre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. Aun cuando Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Hebreos 7, versículo 26, no obstante, fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4, versículo 15. Por consiguiente, como dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hebreos 4, versículo 16. Este maravilloso Salvador no le condena, le ama porque murió por usted. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2, versículos del 5 al 6. Y debido a este rescate, Dios declara que somos libres del abismo del pecado y de la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló su redención. Job 33, versículos 23 y 24. De modo que venga hoy a Jesucristo, nuestro mediador. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Abogado de nuestros casos. Sabemos que Cristo es nuestro mediador, pero Él hace aún más por nosotros. En esa posición, Él es también nuestro abogado, intercede y apoya nuestros casos ante el Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, versículo 1. Debido a la incesante tentación de Satanás, muchos cristianos se hallan fuera de la comunión con el Padre. Allí es cuando necesitan de alguien que hable a su favor. Jesús no aboga el caso de los pecadores. Es solamente cuando se ha aplicado la sangre a nuestros corazones que el Señor llega a ser nuestro abogado. Es entonces que podemos decir: el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13, versículo 6. Intrepidez por la sangre derramada. Debido a que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, podemos entrar confiadamente al salón del trono. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, versículos 19 al 22. La confianza para entrar
nos viene solamente debido al sacrificio de Cristo y de ninguna otra cosa. Si todavía estamos en nuestros pecados, ninguna cantidad de audacia descarada puede abrir las puertas de los cielos. El santo y seña es: vengo por medio de la sangre. En el momento en que usted pronuncia esas palabras, la entrada se le abre. Si usted anhela experimentar el poder de la redención que Jesús ha conseguido, note lo que dice el pasaje de Hebreos 10, versículos 19-20, en cuanto al lugar santísimo, el cual ahora está abierto para nosotros, y la libertad con la cual podemos entrar a través de la sangre derramada de Cristo. Estos versículos dicen que Dios ha preparado 4 cosas para nosotros: el lugar santísimo, el lugar en donde Dios mora y reside; la sangre de Jesús; un camino vivo y nuevo; un sumo sacerdote. En respuesta, nos acercamos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, corazones purificados de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. La sangre derramada de Cristo ha quitado toda necesidad de ser tímidos para acercarnos al Señor. La palabra dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. La sangre derramada de Cristo nos da la confianza, no solamente para acercarnos a su trono, sino también para alcanzar a los perdidos. Después de que Cristo regresó a la gloria, los discípulos fueron por todas partes predicando el mensaje de la cruz. Lo proclamaron sin temor y permanecieron incólumes cuando fueron interpelados por los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4, versículo 13. En la recientemente formada iglesia de Jerusalén, los cristianos oraron por los discípulos con estas palabras: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4, versículos 29-30. Sus oraciones fueron contestadas. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, versículo 31. De modo que adelante y no tenga temor en su fe. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28, versículo 1. Herencia eterna. Cristo derramó su sangre y llegó a ser el mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, versículo 15. Lo que Dios prometió no es simplemente para hoy, es para la eternidad. Por esto es que es una herencia eterna. El escritor de Hebreos compara el nuevo pacto con la última voluntad o testamento. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, versículos 16 al 17.
En otras palabras, la muerte de Jesucristo activó el poder de la sangre que garantizaba nuestra herencia. Algunas personas tienen la idea de que cuando entremos en el reino de Dios, el Señor va a juzgarnos de acuerdo a cómo hayamos vivido, darnos una mansión de oro y que eso es todo. No, la Biblia dice que nuestra herencia es eterna, queriendo decir que es una posesión continua. Cuando se otorga una recompensa, yo creo que habrá otra. Será como una Navidad que nunca termina. Las Escrituras nos dicen que cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, versículo 9. Pedro dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1, versículo 4. Tengo ansias de llegar a la gloria y ver qué hay guardado para mí. Las promesas de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son nuestras cuando somos redimidos por la sangre. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. No merecemos una herencia debido a nuestras obras de justicia, sino que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, versículos 5 y 7. Demasiadas personas temen que nunca verán su herencia. Eso debe ser debido a que no comprenden la sublime gracia de Dios.